Y Buenas tardes, somos el grupo quienes vamos a estar hablando del psicólogo Gordon Allport. Lo hemos hecho el trabajo de monografía con las siguientes personas: la licenciada Lynn Ellenbeck, Liz Mendieta, María Elizabeth Vallejos y quien les habla, Cristina Benítez. Vamos a ver entonces una intro de Gordon Allport, quien nació en Montezuma, Indiana, en 1897, en gran influencia del existencialismo, la fenomenología en el yo, y la constructora fue uno de los constructores de la escuela humanista. Allport recibió su licenciatura en psicología en el año 1922. Quien se convertiría en un importante psicólogo social. Gordon trabajó siempre en el desarrollo de su teoría, que es examinando las cuestiones sociales como el prejuicio, y de la misma forma ha creado el test de la personalidad, que hasta la fecha se sigue utilizando. De la misma forma, también siguiendo un poco, Allport fue el quien predijo y acertadamente que los temas metodológicos primarían en el futuro con respecto a la personalidad, porque la personalidad hasta hoy día sigue siendo y se sigue investigando por los grandes investigadores. Y hasta hoy día se sigue utilizando el test de la personalidad que él ha creado. Los temas importantes en el trabajo de Allport fue la consistencia de la personalidad. La personalidad es estable a lo largo del tiempo, pero los investigadores han desafiado esta afirmación, sosteniendo que las formas de actuar están influidas por situaciones sociales. Pero para Allport es importante la consistencia de la personalidad a lo largo del tiempo, que comienza desde la primera infancia, la infancia temprana. Según para Allport, la niñez es la base de la personalidad. bueno, siguiendo un poco a lo que... Siguiendo un poco, entonces la licenciada Liz nos va a estar hablando de la influencia social. Asimismo, siguiendo un poco con los temas importantes en el trabajo de Allport, vimos también que en 1962 también definió la personalidad como una influencia social consciente, que era parte de las personas, muy dependiente de lo que era el entorno social y la influencia de la personalidad de cada uno. También como tema importante, vio el concepto de sí mismo, en donde Allport apoyaba la idea del sí mismo como algo fundamental en el desarrollo adecuado de la personalidad. Es más bien en la integración de todos los aspectos de la personalidad, el concepto de sí mismo. Así también Allport explica un poco 5 conceptos básicos en toda su investigación de lo que para él es la definición de la personalidad. Es así que en 1966 también definió la personalidad como una organización dinámica dentro del individuo, involucrando también a los sistemas psicofísicos, así como ajustes únicos del individuo al ambiente. ¿Por qué una organización dinámica? Porque hacía referencia en hacer un hincapié en la organización activa de cada individuo. Y de esta forma también la persona se podría ir integrando, y si no lo hacía era una señal de psicopatologías. Decía también que tiene mucho que ver los sistemas psicofísicos, porque muchos de los
comportamientos o los temperamentos que vamos formando la personalidad tiene mucho que ver de los factores genéticos hereditarios. Y así también determinantes porque la personalidad es el resultado de la conducta. Y únicos porque tiene mucho que ver esos rangos individualizados y únicos que cada persona tiene en el transcurrir de la vida y en el transcurrir de todas las etapas quemadas. Y por último, decía mucho Alport que tiene mucho que ver según el ajuste al ambiente, en la adaptación, de repente en qué ambiente cada individuo puede interactuar y por sobre todas las cosas diferenciar que cada individuo es único según esas diferencias hereditarias del ambiente donde se desarrolla. Bueno, siguiendo un poco lo que ya se viene diciendo, nuestros rasgos definen nuestra conducta ante diferentes situaciones. ¿Cuántos rasgos de conducta existen, verdad? En un estudio realizado por Henry Over y Alport, encontraron más de 18,000 palabras que describen a los rasgos de la personalidad. Bueno, dentro de esos rasgos, ¿cómo se hacía para designar a esos rasgos, verdad? De esos estudios, Alport planteó la jerarquización que lo identificó en 3 dimensiones a los cuales los denominó rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. ¿Qué son los rasgos cardinales? Son los más predominantes en el individuo, pero también son raros, limitados o escasos. Están intrínsecamente ligados a toda la personalidad del individuo, que casi se convierte en el sinónimo de esas cualidades. Por ejemplo, al pensar en una figura como la Madre Teresa de Calcuta, asociamos con la bondad y la caridad. Dentro de lo que refiere a los rasgos centrales, dice que son más comunes y sirven como elementos básicos de la personalidad del individuo. Si se piensa en términos para descubrir nuestra personalidad, nuestro carácter, estos son los rasgos centrales. Al ser menos dominantes en el individuo, es decir, cómo yo me defino. También hablaba de los rasgos secundarios. Están relacionados con referencia y actitudes. Y aunque no ejercen un efecto tan dominante como los rasgos centrales y cardinales, sí se ejecutan ante determinadas situaciones, discretas e inconscientes. Por ejemplo, cuando una persona es un poco despreocupada, pero a la vez se puede poner de mal humor cuando se encuentra bajo presión ante un compromiso asumido. En conclusión de lo que podemos decir de los rasgos cardinales, de estos rasgos, ¿verdad? Los rasgos cardinales son muy dominantes en ciertas personas, pero también son menos comunes, por lo que la mayoría de las personas tenemos personalidades más centrales, pero que ante determinadas situaciones tenemos respuestas que no son tan comunes. Y en este caso podemos expresarlo mediante los rasgos secundarios. A eso se refiere Alport cuando hablaba de los rasgos. Bueno, siguiente. Luego Alport definió cualidades de un adulto normal, que serían las cualidades que distinguirían un adulto que ya maduró y que es normal. Lo que distinguió a Albert también en sus investigaciones es que investigó mucho a la personalidad del normal. Aparte de los trastornos y todo eso, él se interesaba por cómo eran las personas normales y cómo se desarrollaban. Entonces dice que un adulto normal tiene una autonomía funcional, que es algo que es autónomo ya que se puede desarrollar solo. Y después seguía diciendo que tiene una extensión del sentido de sí mismo,
que es una persona desarrollada como una característica que tiene intereses autónomos en los cuales puede pasar gran parte de su tiempo realizándolos, como un trabajo, un pasatiempo recreativo, un proyecto. También tiene una interacción humana cálida, o sea, tiene la capacidad de actuar de forma genuina y con calidez con otras personas. Además de una seguridad emocional, las personas maduras son personas emocionalmente estables y seguras de sí mismas y con una buena autoestima también. Además de una percepción realista de sus destrezas y sus deberes. O sea, se conoce realmente, percibe el mundo de forma realista y de acuerdo a sus fortalezas y sus debilidades y sus posibilidades. También tiene una autoobjetivación e introspección y humor. O sea, que son capaces de verse de forma objetiva tanto lo subjetivo como lo objetivo, y a menudo hacen esto con un sentido del humor, o sea que ya juegan tanto con sus debilidades que su vida es más leve. También al fin define una característica que sería la filosofía unificante de la vida, que implica un entendimiento claro de los objetivos y propósitos de la vida. O sea que ya entiende para qué vino, qué quiere hacer y cómo lo desarrollará. También Allport definió etapas del desarrollo, pero cabe mencionar que planteó todas estas etapas sin realizar ningún tipo de investigación para corroborar esos supuestos. Él decía que la primera etapa es el sentido corporal o el yo corporal, que se basa en las experiencias y las sensaciones corporales y perceptivas que permiten la experiencia con el medio exterior. Y eso se desarrollaría en la infancia. Luego vendría una autoidentidad o una identidad, la redundancia, que se desarrollaría en el segundo año de vida, que se trata de una idea de que somos algo de manera continua, que va viviendo diferentes experiencias a lo largo de la vida. Luego viene la valoración del yo, que sería lo mismo que la autoestima a partir de los 3 años. También está la extensión del yo, que vendría de los 3 a los 4 años, como una autoimagen. Se trata de un elemento que es comparativo, donde tienen en cuenta su propia actuación y cómo reacciona el medio a eso. Y luego decía sobre un agente racional, que podemos definir también como simplemente la racionalidad, que se desarrollaría a partir de los 6 a los 12 años, que es ahí el niño afronta la vida de forma racional, se va desarrollando las funciones adaptativas. Luego, algo que él llamó lucha apropiada, que es una extensión del yo, que empieza en la adolescencia, o sea, la motivación implica el yo con una dirección de intencionalidad, pero se refiere a la percepción que tienen las personas de que tiene intereses concretos en algo. Y luego, la última etapa sería el que conoce, que se llamó así, o también intencionalidad, que se desarrolla en la adultez. Es un elemento así más complejo, que supone la autoconciencia de ser un ser con sus propios objetivos y metas, la capacidad de motivarse y de luchar para conseguir. Esa sería lo que se desarrolla en la adultez. Entonces, todo lo que él habló de la madurez y todo eso antes. Ahí, como conclusión, ¿qué entendemos? Bueno, como conclusión podemos hablar de las contribuciones de Allport a la psicología, entre las que se